Deseaba conocer el silencio. Por eso un día se hizo a la mar. Bajo las estrellas, acogotado por un espeso cielo gris, zarandeado por las olas o intimidado por el silbido del viento arañando los obenques, navegar se había convertido en la mejor manera de encontrarse con él, con el silencio, el material del que está hecha la materia primera, origen tras la gran explosión, de la oscura infinitud sobre la que flotan los cuerpos celestes y los mares que navegaba. Todo lo que se podía oír en la mar tenía origen en el silencio. No soportaba el gualdrapeo de las velas en días de calma chicha que no le llevaban a ningún lado. O mejor dicho, que con la intención de llegar a algún sitio le obligaban a detenerse sin remedio sobre una mar no siempre bella. Aún así, incluso aquel sonido tan irritante era hijo del silencio del que se nutría, igual que los demás. El chirrido del cardán, el crujido de las maderas interiores con los balances, el de los cabos a sotavento al golpear en el balcón de proa durante los cabeceos, todos con origen en el silencio. Con el piloto de viento a pleno rendimiento un día de febrero por debajo del paralelo 15 Sur, contemplando la irregular e imprecisa línea del horizonte, rota por pequeñas crestas espumosas, repetía mentalmente para sí la cita que le había llevado hasta allí, hasta aquel lugar alejado de todo, donde el aire limpio y la atmósfera cristalina convertía el amanecer en un prodigio y el ocaso en una ceremonia de incandescencias templadas por el océano. En la cubierta inmóvil, el silencio del mar no era vacío, sino una presencia, una respiración contenida que aguardaba, decía Macrol, su personaje de ficción favorito, el gavillero salido de la imaginación de Álvaro Mutis. Una presencia vacía, la suya propia en medio del mar, pensó. Y a su alrededor todo se hizo silencio cuando puso fin al ruido interior que tanto le atormentaba. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy volvemos la mirada al cuidado de nuestros mares y a las comunidades ribereñas que viven de la pesca ante el reto que se les plantea de cumplir objetivos de sostenibilidad en el medio marino y de rentabilidad, la propia de su actividad económica, la pesca. Para ello viajamos a dos entornos bien diferentes, aunque el desafío sea el mismo. El Mar de Cortés en México es escenario de las primeras labores llevadas a cabo por Sailing for Prosperity, la organización que, impulsada entre otros por Cristóbal González ayer a bordo del Sayula II, el velero vencedor en la primera edición de la Whitbread de 1973, pretende poner el foco de atención en recuperar el vínculo que une a las comunidades que viven del mar con su medio natural. Un reto que aspira a ser global, pero que tiene alguna réplica más modesta a escala local y en la que la tradición y el acervo cultural que la actividad pesquera va dejando impulsan a conservar este medio de vida también con criterios sostenibles y de cuidado de las especies. Ejemplo de ello es el Museo Vivo de la Pesca, aquí en Asturias. El escaparate natural que, recorriendo buena parte de los concejos del occidente asturiano, muestra hasta qué punto sus pobladores han aprovechado y lo siguen haciendo los recursos que la mar les ofrece. De ello hablaremos con Alfredo González, su gerente. En este episodio la meteorología vuelve a ocupar unos valiosos minutos. Valiosos porque gracias a la compañía de Javier Suárez, técnico en meteorología, aprendemos conceptos y cómo manejar mejor la información que la meteo nos ofrece, tan importante a la hora de elaborar un plan de navegación. Por supuesto, los libros de Librería Robinson con las últimas novedades editoriales, los personajes de las Españas de ultramar y sus exploradores, de la mano de Josu Jiménez, y con Roberto Bucetas, cuál es el material y equipos de seguridad obligatorios a bordo, completan los contenidos de este podcast. Comenzamos, no sin antes advertirte de que el próximo capítulo de A Son de Mar se emitirá durante la segunda quincena de octubre. Un viaje a Grecia para navegar por el Golfo Sarónico y redescubrir junto a buenos amigos las islas de Egina, Poros e Hidra es la razón por la cual omitimos la publicación del próximo programa en tiempo y forma. No es un mal plan y por eso no nos lo queremos perder. Comenzamos.
De la desembocadura del río Colorado al norte hasta Los Cabos en el sur, atrapado entre la península de Baja California y el continente americano en las costas de México, el Mar de Cortés es escenario de una iniciativa medioambiental que ha visto este año la luz, pero cuyo origen podemos situar en 2024. El año pasado, tras el traslado de un velero recorriendo las 950 millas que separan Ensenada de Los Cabos por el Océano Pacífico, a bordo del Diablese, de algo más de 28 metros de eslora, se gestó Sailing for Prosperity. Sostenibilidad ambiental marina y prosperidad económica de las poblaciones ribereñas son los pilares sobre los que se asienta este proyecto, que aspira a hacerse internacional a poco que las ideas y aspiraciones de Cristóbal González Ayer, uno de sus promotores, salgan adelante. Porque además del precioso velero Diablese, la flota de Sailing for Prosperity cuenta con otro barco emblemático en la historia de la navegación oceánica alrededor del mundo, el Sayula II, vencedor de la primera Whitbread en 1974. Cristóbal González Ayer, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal estáis en México? ¿Qué hora es en este momento? Pues mira, aquí es temprano, son las 10:30 de la mañana y pues muy honrado de estar contigo, Jorge, y de estar en este podcast que, bueno, creo que tiene un nombre fantástico, A Son de Mar. No describe mejor el sentimiento de cuando zarpas y pones el buque en este estado, ¿no? Estamos grabando esto en la península, aquí en España, a las 7:30 de la tarde, y también agradecemos tu participación y que compartas con nosotros unos minutos, Cristóbal, para hablar de un proyecto de sensibilidad y sostenibilidad oceánica que no puede llevarse a cabo si las personas que lo impulsan no están vinculadas de algún modo con el medio marino, ¿no? En tu caso, la navegación hunde sus raíces en tu historia familiar. Así es. Yo pues tengo el honor de pertenecer a una familia muy marinera. Venimos de una saga de varias generaciones dentro de la Armada Española. Uh-huh. Y bueno, desde mi bisabuelo fue almirante de la flota, mi abuelo capitán general del Cantábrico, mi padre también marino y piloto de helicópteros. Y bueno, siempre hemos estado rodeados de la mar y en este caso relacionados con la Armada Española, que es, bueno, pues a mucha honra de estar ahí, ¿no? Desde luego. Oye, un buen día te vas a México, te enamoras del país y ves las posibilidades que tiene el deporte de la vela allí. Tanto es así que estás detrás del proyecto Viva México, con el que el país corrió la Ocean Race de 2022, creo recordar. Así es, llegué a México hace ya un poco más de 15 años, sí. De la mano de la empresa familiar, una bodega de Jerez, de vinos de Jerez, uh-huh. Y hace unos 11 años pues me entró ese anhelo marinero y pues encabecé un proyecto primero de traer Extreme Semiseries, que es la competencia precursora de lo que es hoy SailGP, tan conocida. Sí. Logramos tener la base aquí durante 2 ediciones y en la segunda edición armamos el equipo de México, que fue pues representando la marca País México por el mundo, y tras concluir ese proyecto fascinante y exitoso, nos metimos en lanzar cumpliendo el 50 aniversario de la primera victoria de la edición que se originó la Vuelta al Mundo con el Viva México, ¿no? Que pues daba honor a esa hazaña que hizo el Sayula 50 años antes. Y fue un proyecto precioso, donde pues nos involucramos mucho con la familia Carlín, conocimos más de la mano a este barco maravilloso y pues juntos seguimos impulsando la vela mexicana y hicimos un muy buen papel en la Vuelta al Mundo en The Ocean Race en la edición pasada. Qué bueno, qué bueno. La Ocean Race con origen efectivamente en la Whitbread, que México, contra todo pronóstico, ganaría en su primera edición a bordo de un barco que conoces bien y que seguro has tenido la fortuna de gobernar ya, el Sayula II, que como has comentado y hemos dicho forma parte de este proyecto, ¿no? El Sailing for Prosperity. Así es. Cuando estábamos haciendo el proyecto de Ocean Race con el Viva México, pues nos dimos cuenta de la importancia de la sustentabilidad y pues al final del día pues todos los mares están conectados, todos uno, estamos todos en el mismo lugar. Sí. Y pues la competencia está impulsando mucho esta concienciación sobre la sustentabilidad de los mares. Tanto es así que están de la mano de la ONU lanzando un proyecto muy bonito que es la Declaración de los Derechos de los Océanos. Y pues desde aquí, desde el lado mexicano, nos atrevimos a postular el Sayula II como primer ganador, como buque insignia de este movimiento. Y en el Inter, mientras estamos trabajando en ese proyecto, culminarlo, pues hemos avanzado en esta primera fase con el proyecto de Sailing for Prosperity, donde el Sayula es parte fundamental como barco emblemático
y símbolo de una hazaña maravillosa que hizo México hace 50 años. Ya lo creo. Oye, ¿siente uno algo especial cuando se pone a la rueda de un barco tan legendario como el Sayula II, Cristóbal? Sin duda, es un barco que rezuma historia y es una maravilla. Además, la familia Carlín ha hecho un gran esfuerzo y lo han mantenido en perfecto estado, y la verdad es que da gusto. Tanto el barco como ellos mismos, ¿no? Enrique y su hijo Quique, que van mucho a navegar en el Sayula y que participan en las expediciones, pues es una gente fantástica, y el barco es un barco que realmente merece la pena navegarlo. Diseño de Spackman Stephens para Swan. Tal vez el resto de participantes en aquella edición de la Whitbread de 1973-74 no lo supiesen, pero el Sayula era un barco hecho para ganar, ¿eh? Sin duda, ese barco, Ramón Carlín, con muy buen acierto, que quería lo mejor, y lo logró, primero en su buena dirección y en su buen hacer con la tripulación y el estilo que impuso en su proyecto. Se rodeó de gente muy buena internacional, era el equipo más internacional de la competencia. Pero fundamentalmente, como dices muy bien, él se dejó recomendar y fue a los astilleros de Swan en Finlandia, y con la idea de comprar un 60 pies que acababa de ganar una regata previamente. Pero cuando llegó a los astilleros, este estaba a punto de salir. Creo que había un alemán que lo quería comprar, pero no había puesto el anticipo, y él muy inteligentemente se adelantó y lo adquirió para el proyecto. Barco muy sólido, con unas líneas muy marinero, y pues logró el objetivo, no solamente terminar y culminar la competencia con éxito, sino que además la ganó, contra todo pronóstico además. Sí, sí. Oye, ¿cómo se recuerda México entre quienes la conocieron aquella gesta? Pues mira, para todos los que están en el mundo de la vela, con gran honra y muy orgullosos de tener esta hazaña. Por desgracia, el deporte de la vela en México todavía no es tan popular, y es una de las labores, y precisamente creo que estamos cumpliendo un ciclo. Por suerte el barco no salió de la familia, por suerte, como decía, lo mantuvieron muy bien, hicieron ese esfuerzo, y ahora están entusiasmados en darle esta nueva vocación, de seguir navegando por los mares, pero transmitiendo y comunicando un propósito más loable. Efectivamente, el Sayula II sigue manteniendo de alguna forma la filosofía casi familiar con la que se afrontó aquel reto de vuelta al mundo, y todo ello, digamos que lo hace apto, Cristóbal, para representar el ideario que impulsa Sailing for Prosperity, ¿no? Sin duda. De alguna forma, los que componemos este proyecto somos gente comprometida y proyectos comprometidos, fundaciones, empresas y marcas comprometidas con la conservación y regeneración de los mares. Y la verdad es que es un proyecto ambicioso, pero que esté sentado sobre unas bases de lo que dices, gente comprometida y familiar, pero a la vez muy organizada y profesional. Ya. Bueno, pues situémonos para hacernos una idea de lo que os traéis entre manos en Sailing for Prosperity. El Mar de Cortés es el escenario de vuestras operaciones, las cuales pues buscan la sostenibilidad ambiental, intentando lograr el equilibrio de la conservación de áreas marinas con la explotación económica de esos mismos espacios, sin que la biodiversidad, digamos, se resienta, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues precisamente, como bien dices, en los mares mexicanos y los mares de todo el mundo, pues convive la biodiversidad marina y también todo el ecosistema que rodea cada zona importante, que todas son importantes, siempre hay algunas que tienen una singularidad. Sí. Pues con comunidades locales, con comunidades pesqueras, con comunidades que conviven con la mar. Todo está conectado, desde las sierras hasta los mares está todo conectado. Y desde Sailing for Prosperity lo que estamos intentando es ser un vehículo para dar a conocer a la gente adecuada, para generar contenido que ponga en valor lo que se está haciendo. Y hay muchísimos proyectos que están intentando que esa convivencia entre las comunidades locales y el ser humano con la biodiversidad marina sea la adecuada. No se trata de acotar, cerrar y que el ser humano no interactúe, sino que todo lo contrario, que con la convivencia, primero una conexión y segundo un codiseño de qué planteamientos de convivencia con la naturaleza se van a hacer, hacerlo y que vea la luz. Es decir, vamos a intentar convivir con la naturaleza de una forma inteligente y que genere prosperidad para todos, para los mares, para los seres humanos, y que todo esto pues llegue a buen puerto. Entonces, Sailing for Prosperity entra con mucho entusiasmo a lograr esto, ¿no? ¿Y por qué el Mar de Cortés? El acuario del mundo, ¿no? Que bautizó Jacques Cousteau.
Pues sí, el Mar de Cortés es el primer eslabón de lo que será en el futuro. La idea es expandirnos a otros mares mexicanos y a otros mares del mundo. Hay un programa de áreas de prosperidad marina a nivel nacional y a nivel internacional muy interesante, donde, como digo, no se trata solamente de conservar, sino de generar prosperidad local. Sí. Y el Mar de Cortés es una primera fase muy elegida, muy ad hoc, porque es un mar, como bien dices, que considerado por Jacques Cousteau el acuario del planeta, reúne las condiciones de una diversidad increíble y que todavía está a tiempo de regenerarse. Hay un caso de éxito aquí local que se llama Cabo Pulmo, que os invito a todos los oyentes a revisarlo, que en pocos años se ha regenerado de una forma fantástica. La verdad es que la naturaleza es increíble. Cuando le das un poco de respiro, pues suceden milagros, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que la comunidad local entendió que en lugar de sobrepescar y de hacer un mal uso de los recursos, si se reenfoca la actividad, no solamente es más lucrativo, sino además la vida es mucho más, digamos, la calidad de vida de la comunidad mejora, o sea, mejora todo. Y ese es un poquito el objetivo, ¿no? Desde Sharing for Prosperity, el seguir empujando estas iniciativas, el ser catalizador de fondos para que los proyectos den a la luz y que todo esto, pues, sea para un futuro mejor. ¿Qué tipo de pesca o qué pesquerías llevan a cabo las comunidades locales en ese ámbito geográfico de Mar de Cortés y cuál fue el modo de explotación que han tenido hasta este momento? Pues mira, la pesca en el Mar de Cortés ha tenido y sigue teniendo varios ángulos, ¿no? Desde la pesca local de la comunidad pesquera, que en muchos casos furtiva, pues son gente más bien deprimida, gente humilde que tiene que buscarse la vida y pescan para sobrevivir. Están viendo el día a día. Sí. Gracias a Dios, por diferentes iniciativas se está regenerando, están cambiando su forma de pensar y viendo que cuando conservan les va mejor. Pero, por desgracia, sigue habiendo mucha pesca industrial que cada vez está más acotada y más señalada y se va concienciando para este cambio. Pero, pues sí, efectivamente, el Mar de Cortés sufrió pesca de una forma indiscriminada durante varias décadas. Yeah. Esto se está recuperando, pero aquí se pescaron tiburones a lo bestia y otras especies, y poco a poco está cambiando todo esto y el Mar de Cortés, con la ayuda y el esfuerzo de todos, está recuperando y tomando un buen rumbo. Ya. Cristóbal, al margen de la pesca furtiva que nos has mencionado, ¿cuáles son las comunidades ribereñas a las que acudís para que se impliquen en vuestro proyecto? Pues buena pregunta. Aquí la academia, como digo yo, pues científicos de la talla de Octavio Aburto, de National Geographic y de Scripps en San Diego, y científicos de las universidades locales y demás universidades que rodean los 5 estados del Mar de Cortés, tienen muy bien estudiado el territorio. Y no es una zona concreta, sino entendamos que el Mar de Cortés es enorme. O sea, desde el norte de la península hasta Los Cabos son 1.800 kilómetros aproximadamente. Imaginaros la cantidad de comunidades que hay. Lo que se ha hecho es identificar una combinación entre 2 factores fundamentales. Uno, ¿qué zona geográfica reúne las características de tener una mayor sensibilidad para la protección o regeneración, unido a qué comunidades conviven ahí que presenten los síntomas de tamaño adecuado y ánimo y ganas de cambiar? Entonces, esto ha dado en un primer mapeo entre 10 y 12 comunidades que van desde el norte, Bahía de Los Ángeles, hasta el sur en Cabo Pulmo, recorriendo toda la costa del Mar de Cortés y también algunas zonas del Pacífico de la península de Baja California, donde esa combinación entre zona adecuada y comunidad adecuada prestan a empezar estos proyectos, que son varias fases y que serán varios años, donde, como decía, se implanten las áreas de prosperidad marina. Es una labor de muchos, incluido el gobierno, ciencia, formación de jóvenes, implantación de industria y de infraestructuras. Es decir, todo tiene un camino. Esto no se trata de que se congele en el tiempo el lugar, pues podría ser muy deseable, pero hay que ser realistas. El ser humano convive, el progreso tiene que llegar, nada más que tenemos que ver cómo hacerlo de una forma inteligente y que genere prosperidad. Ya. ¿Y estas comunidades ribereñas a las que acudís, cómo acogen la iniciativa? ¿La ven como una amenaza o como una oportunidad, Cristóbal? Pues te sorprenderías. La realidad es que las comunidades locales y las comunidades pesqueras, cuando alguien se acerca de una forma abierta y sin querer imponer nada, sino que todo lo contrario, escuchando lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, intentando poner medios con ellos
No es un tema de llegar a decirles lo que tienen que hacer, es un tema de escuchar y entender cómo conjuntamente puede cambiar la forma de convivir. Y la aceptación es buena. Y no solamente eso, sino que además nos damos cuenta, al estar conviviendo con diferentes comunidades, sí, que las buenas prácticas de una se pueden aplicar en otra que a lo mejor no han llegado a esa conclusión y viceversa. Entonces, estamos muy entusiasmados, hay mucha labor que hacer, pero sin duda, con el esfuerzo de todos, esto va a avanzar de una forma muy positiva. Si no me equivoco, el objetivo de vuestra misión es ambicioso, ¿no? Sailing for Prosperity se propone para 2030 salvaguardar el 30% del océano a nivel global. Algo que también la organización de la Ocean Race parece querer impulsar desde otro punto de vista, ¿no? ¿Puede servir de alguna manera el Sayula 2 de puente entre ambas iniciativas? Sin duda. De hecho, es muy buena la pregunta porque y hay que aclarar esto. No es que Sailing for Prosperity per se sea la que ejecuta y la que va a estar implantando este cambio. Yeah. Nosotros, como decía hace un momento, somos un vehículo para poder acercar a organismos, fundaciones, empresas, entidades, empresarios, en fin, así como generar el contenido, concienciar para que esto suceda. Somos un instrumento, una herramienta, como decía, para catalizar fondos, esfuerzos y que esto se amplifique, como bien dices, sea un puente. Es un esfuerzo que se está haciendo en varios lugares del mundo. Nosotros con el Sayula, con el Diablés y con este proyecto estamos enfocándonos en esta primera fase en el Mar de Cortés, pero es una vocación internacional y pues hay que sumar. No nos podemos desesperar y no nos podemos caer en la desesperación, es como repito, de que esto va muy mal, sino que hay que ser positivos, hay que tener esperanza y trabajar para que esto salga adelante. Claro que sí. El que quiera estar al corriente de vuestra iniciativa y de lo que estáis haciendo, pues pueden entrar en vuestra página web, Sailing for Prosperity. Ahí tienen toda la información y pueden ver los dos barcos, porque ya sabes que nuestros oyentes son apasionados del mar y de los barcos. Y pueden ver de qué barcos estamos hablando, tanto del Sayula II, que probablemente sea el más conocido sin duda, como del Diablese, otro barco fantástico, desde luego que sí. Oye, y de momento, ¿cómo os encontráis con lo hecho hasta el momento, Cristóbal? ¿Cómo avanza el proyecto? Pues mira, estamos muy, muy entusiasmados, es una fase importante porque hemos logrado lo más importante, que sí, siempre es el dar el paso, ¿no? Cuando empiezas un proyecto te entran muchos miedos, entran dudas y cuando ya te lanzas es para mí fundamental el tener esa decisión. Entonces estamos en un momento interesante porque ya hemos logrado hacer 2 expediciones con gran éxito y gran acogida. Ya se están sumando esfuerzos y fundaciones, organismos para impulsar el proyecto. Y, como bien decías, el contar con estos barcos emblemáticos es fundamental. Recordemos el nombre, Sailing for Prosperity. ¿Y por qué Sailing? Porque, pues, de alguna forma, la vocación de los que hemos empezado el proyecto somos navegantes de vela, aunque nos gusta cualquier tipo de embarcación y estar en el mar siempre es una maravilla para nosotros. Nos hemos enfocado en dar esta herramienta con vehículos que sean icónicos y que sean emblemáticos. Hay muchos barcos de expedición, quizás más adecuados para hacer experimentos científicos per se, sí, pero el tener un vehículo donde cualquier persona pueda subirse a un barco de esta talla y con esta historia y poder experimentar con la comunidad local qué está sucediendo, pues se nos hacía fundamental. Por tanto, pues entusiasmados, con un gran reto por delante, pero con ganas, con muchas ganas. Sailing for Prosperity. El Mar de Cortés es escenario de esta iniciativa medioambiental de recuperación de especies y fondos marinos con criterios de sostenibilidad que la hagan compatible con el desarrollo económico y humano de toda la zona. Un proyecto con vocación internacional que se vale de 2 magníficos barcos a vela, el Diablese y el legendario Sayula II, que vuelve a recuperar, por qué no decirlo, para México parte de su orgullo nacional. Con uno de sus impulsores hemos hablado con Cristóbal González ayer. Cristóbal, muchas gracias por estos minutos. Enhorabuena por la iniciativa y que sea un éxito en el futuro, claro que sí. Gracias a vosotros, Jorge. Es un placer estar en el programa y invitadísimos a conocer México, que no haya estado, que es un país increíble, acogedor y maravilloso. Y el Mar de Cortés, ni qué decir. Hay mucho que ver y aquí os esperamos con los brazos abiertos para experimentar y conocer más de cerca las comunidades locales y todo lo que ofrece estos mares. Pues me lo apunto, Cristóbal. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo.
A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going rogue, life was anything but fair, but somehow we didn't care. Si bien Sailing for Prosperity se encuadra dentro de un proyecto con aspiraciones globales, su espíritu a veces lo encontramos a otra escala, en iniciativas locales que trabajan para poner en valor también el esfuerzo de las comunidades de pescadores implicadas en guardar el a veces delicado equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad de las pesquerías a las que se deben. Ejemplo de ello lo tengo muy cerca de mi casa. En el occidente de Asturias, los concejos costeros de Navia, Coaña, Tapia de Casariego y El Franco comparten una identidad común vinculada a la mar, a su pasado y presente pesquero con vocación de futuro, y a una de sus principales fuentes de riqueza dedican un museo que carece de paredes y cuyo espacio físico se extiende desde Arroyo Penarronda al río Barallo. Hablamos del Museo Vivo de la Pesca los próximos minutos y lo hacemos con su gerente, con Alfredo González. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la llamada. Gracias. Gracias a ti por la compañía. Alfredo, el Cantábrico baña y a veces azota las costas, en este caso del occidente de Asturias, ¿no? Un mar al que los concejos que hemos mencionado le deben tanto, ¿verdad? En efecto, estamos en el tramo occidental de Asturias, en la comarca Parque Histórico del Navia, que abarca 4 concejos. Concejos de Navia, Coaña, El Franco y Tapia de Casariego. Y lo que pretendemos es darle a través de un espacio web una visibilidad específica a ese tramo costero. Esa visibilidad creemos que podemos resaltarla por la significancia de su patrimonio histórico, por las prácticas tradicionales de pesca, incluso algunas actividades recientes, cotidianas, de hoy día, vinculadas a ese tramo costero, como son gastronomía, como es turismo, entre otras. Y creemos que esa fusión de patrimonio y saber histórico que le da un realce a este tramo costero en concreto. Sí, sí. Alfredo, es a partir de la Edad Media cuando empiezan a sentarse, digamos, los pilares de una industria pesquera de cierta entidad, ¿no?, en los concejos del occidente de Asturias. En efecto, existen restos de antiguas prácticas de caza de ballenas en época incluso medieval, porque recordemos que la ballena se caza en tanto que es un mamífero acuático, a diferencia de los peces que se pescan.
Son, digamos, dos dimensiones distintas del quehacer marinero y que tiene una historia muy profunda en nuestro tramo costero y que incluso tiene construcciones marineras asociadas en los puertos. Hay que destacar aquí claramente el de Puerto de Vega, con sus famosas almenas. Es un muro almenado que tiene una cronología de origen medieval y que tiene asociado a muy pocos metros, en una subida, un resalte, sí, pues un barrio en concreto que es de esa cronología, como es la llamada Plaza de Cupido. uh-huh. Ese es un poco el origen de ese puerto, de ese poblado marinero y de cazador de ballenas, que tuvo su actividad activa durante siglos y que la pesca dio lugar incluso a fábricas muy, muy destacadas, cuyos edificios aún hoy día están presentes, acondicionados a los quehaceres del tiempo actual. Uh-huh. Pueden ser casas de cultura, bibliotecas, museos o dependencias de la pesca actual, incluso establecimientos hosteleros. Es decir, hay un periodo histórico de caza de ballenas y cronología medieval que se prolonga durante los siglos y cuyo patrimonio aún está visible hoy con nuevos usos adaptados a los tiempos actuales. Quizás en el caso de Puerto de Vega guarda una relación, segura, con el conseguir en el año 95 el título, el reconocimiento de Pueblo Ejemplar de Asturias, vinculado a ese patrimonio marinero y a ese saber hacer. Por cierto, sí, que eso está asociado al modo de vida también. No son solo profesiones de unas pocas personas que salen en barca y vienen, sino que en tierra, a la llegada de esos marineros, está las rederas. Las rederas, esa serie de mujeres que tradicionalmente reparaban todos esos destrozos producidos por la pesca, el arrastre de peces, enganchar con objetos, etcétera, y eso da lugar a lugares de reunión, a trabajos compartidos, a una tradición oral, etcétera, etcétera. Es decir, hablamos de un modo de vida que a través del patrimonio que se conserva se pretende mostrar al visitante dentro de un proyecto turístico comarcal como es el Parque Histórico del Navia. Uh-huh. Ese es el caso de Puerto de Vega en concreto. Ya. Si avanzamos por la costa, que en línea recta son unos 30 kilómetros, pero a pie, mediante rutas de senderismo, prácticamente dobla esa distancia, unos 70, el siguiente punto podemos destacarlo en Coaña, como puede ser el pueblo de Ortigueira y el faro, o mejor dicho, los faros, sí, del Cabo de San Agustín. Y hay otra singularidad marinera importante. Tenemos el faro moderno de unos 20 metros de altura, de los años 70 del siglo XX, con sus típicas bandas blancas y negras, pero es que a su lado tiene otro faro de los años 40, de ese mismo siglo, con una linterna de acetileno, y eso es una singularidad en el Cantábrico nada menos, de unos 5 metros de altura aproximadamente, y que a su vez ese faro antiguo tiene una campana acústica para navegación en situaciones de nieblas intensas. Es decir, el conjunto del Cabo de San Agustín es algo emblemático. Y claro, eso da lugar a un modo de vida asociado y sobre todo una memoria histórica. Ahí recientemente se instaló lo que es un monumento de la memoria de los pescadores, que son placas con inscripciones grabadas de los nombres de esos pescadores fallecidos y que están orientados al norte precisamente hacia el mar. Uh-huh. Y a su lado tiene el siguiente elemento, que es la propia ermita, que fue costeada por los gremios de pescadores del puerto de Ortigueira. Uh-huh. En conjunto, el pueblo tiene también un poblamiento marinero característico sobre el puerto en sí en la parte baja, y son unos barrios que tienen las casas asentadas en ladera sobre el puerto y siempre mirando al mar. Es un poblamiento muy, muy singular y representativo de ese modo de vida. Uh-huh. Si continuamos al occidente, sí, estamos avanzando al occidente, en el Franco nos encontramos el pueblo de Viavélez, con su antiguo astillero de veleros, también activo durante siglos, y también objeto de caza de ballenas. Incluso en tareas recientes de dragado del puerto se sacó una vértebra de este mamífero acuático de la ballena, lo cual fue una singularidad y una prueba de aquel quehacer. Yeah. Decir que, por ejemplo, a modo de detalle,
en el actual lugar ocupado por la Cofradía de Pescadores se encontraba el actual secadero y saladero de las maderas para la construcción de veleros, hasta que en el siglo XIX la construcción de barcos de mayor tonelaje y con motor de combustión pues hizo que fuese a menos esa actividad de creación, de producción de veleros. El cuarto lugar emblemático en este tramo costero es el de Tapia de Casariego y tiene singularidades como que su faro se encuentra sobre una isla enlazada a tierra con un importante paseo construido a mediados del siglo XIX por el entonces marqués de Casariego, que fue, digamos, quien dio la estructura del actual puerto y acceso al faro y muros del puerto de Tapia. Y bueno, Tapia tiene además otra singularidad importante, ya más reciente, que es la práctica de actividades deportivas en el agua. Y ahí tenemos que mencionar necesariamente la práctica del surf, traído desde Australia en los años 60 del siglo XX, y que el primer campeonato en Tapia de este surf ya se celebró en la década de los 70, inicios de los 70, y que hoy día acoge pues, campeonatos de nivel internacional. Es decir, este pequeño repaso sirve para expresar la convivencia de patrimonio histórico, de actividad marinera y de su vigencia hoy día, no solo en el paisaje, sino incluso en prácticas deportivas y, por supuesto, en aspectos gastronómicos, porque esa actividad de captura de peces hoy día tiene elementos que son muy destacables y que, si te parece, los podemos comentar a continuación. Sí, desde luego que sí, porque el Museo Vivo de la Pesca, además de estos lugares emblemáticos que mencionas y que, como comentamos, recorre la geografía asturiana por los concejos de Navia, Coaña, Tapia de Casariego y el Franco, recupera también la memoria de pescadores y sus pesquerías a través de todos esos elementos que se han ido incorporando, ¿no?, a lo largo de los años. Sí. Hoy en día es un lugar de los, digamos, aconsejables por las producciones pesqueras que obtiene, pero es que incluso también por la profesionalidad de los establecimientos que prestan servicios especialmente gastronómicos. Claro. Poniendo nombre a productos concretos, hay que mencionar alguno de ellos, como por ejemplo el pulpo. El pulpo en este tramo costero está sujeto a una certificación obtenida por iniciativa de las cofradías de pescadores de nivel internacional. El nombre inglés Marine Stewardship Council, MSC, que significa que se acredita, se certifica la sostenibilidad de la explotación del pulpo en ese tramo costero en concreto. Eso quiere decir que los armadores de las distintas cofradías certifican sus embarcaciones, su captura de pulpo, con unos criterios de sostenibilidad que permiten su mantenimiento en el tiempo y no esquilmar la especie. Es un aspecto muy importante y en los tiempos actuales, relacionados incluso con los objetivos del 2030, etcétera, pues se está, digamos, dando visibilidad, dando voz a ese concepto de sostenibilidad y de calidad en el consumo de productos marinos. No es solo ir a la producción que sale más barata, sino que se trata de ver aspectos de ecología, la trazabilidad de esa explotación y las certificaciones que tienen detrás que garantizan su calidad y su conservación en el medio. Junto con el pulpo hay otro importante, el percebe. En Percebe, en este tramo costero, ofrece un porcentaje muy significativo del percebe capturado en Asturias. Y todo eso tiene también una regulación en el quehacer de los percebeiros, que es un peso máximo de capturas al día, unas franjas horarias de captura y, de nuevo, la búsqueda de la sostenibilidad en la explotación. Algo parecido ocurre con los pescados de roca, donde la gastronomía de calidad se centra en lo posible en las producciones de cofradías locales. Es decir, ecología, trazabilidad, certificaciones y sostenibilidad está en la nueva tendencia de ofrecer productos de calidad, pero a su vez integrados en la conservación del entorno. Eso es una característica importante en el quehacer profesional vinculado al tramo costero.
Vamos, que el Museo Vivo de la Pesca, además de tener una función didáctica y divulgativa como cualquier museo, lo que busca es articular todas y cada una de las actividades que se vinculan con el ámbito pesquero, ¿no? Incluso en el caso de la pesca sostenible. Sí, incluso llegamos a mostrar lugares especiales para el disfrute de tramos costeros, cuya visibilidad permite pues vista de atardeceres, vista de amaneceres, incluso si coincide las condiciones de la mar, desde algún punto que proponemos se puede ver la tarea de los perceberos en concreto, sí. Y por supuesto la salida o entrada de embarcaciones. Creemos que el aspecto paisajístico, el disfrute, el paseo por la costa por senderos señalizados, que es lo que ofrece, digamos, una tarea, digamos, de relajación, de disfrute auténtico, de sentirse en un lugar de alta calidad ambiental. Vamos, que no dejáis nada al azar, no os queda un detalle ni un cabo suelto, ¿eh? Bueno, lo intentamos y de hecho tenemos la previsión de hacerle pues una mejora aún a este Museo Vivo de la Pesca, este espacio web, con nuevos contenidos y algunas actualizaciones, porque siempre las nuevas tecnologías, la informática, pues permiten cosas que hace un tiempo no estaban disponibles y que ahora son novedad, y en la medida de lo posible haremos actualizaciones a este espacio web, sin duda. Pues claro que sí. Se os puede encontrar en internet como Museo Vivo de la Pesca en Asturias, ¿no? Ese, digamos que es el nombre que podemos poner en cualquier buscador. Efectivamente, cualquier buscador lleva ese espacio y ya digo, creemos que lo podremos mejorar a no tardar mucho. Bueno, pues esa mar a la que a veces uno mira desde la costa es el escenario, ¿no?, de grandes tragedias y gestas. El lugar donde desde tiempos inmemoriales el hombre también busca sustento a través de la pesca y otras actividades. Precisamente a la pesca dedica el espacio litoral que va desde Tapia de Casariego a Navia, pasando por Coaña y el Franco, el Museo Vivo de la Pesca. Con su gerente hemos hablado estos minutos. Alfredo, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Que tengáis y que sigáis recopilando muchos éxitos. Un placer estar con vosotros y muchas gracias de nuevo. Gracias. ¿Te gusta navegar para salir de la rutina? ¿Has pensado en hacerlo por el Egeo? Sailing Indómito te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por las islas griegas, poniéndote a la rueda o contratando patrón, tú eliges. Travesías y expediciones a los rincones más espectaculares de las costas griegas, fondeos de ensueño cargados de historia. Navega siguiendo la estela de los dioses y héroes de la antigüedad. Deja en tierra la cotidianidad. Sailing Indómito, aventuras de mar por destinos de fantasía hechas a medida. Con Sailing Indómito uno puede efectivamente llegar a lugares a los que solo se puede acceder en barco. Lugares de ensueño en los que atracar o fondear, en los que podemos ser testigos, además de mucha historia. El Golfo Sarónico es uno de esos enclaves. Islas como Egina, Poros o Hidra se vuelven accesibles a los navegantes gracias a los servicios que ofrece Sailing Indómito y que conocemos a continuación con Javier Manso. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, yo haciendo las maletas ya. En los próximos días seré uno de esos navegantes que hará accesible estas islas, porque me voy a Grecia con Sailing Indómito. Bueno, estamos los dos con la misma ilusión, yo creo. Tengo muchas ganas de bueno, ya como ya has vivido esta experiencia, que la repitas, pero ahora llevas en tus manos tú el barco, la responsabilidad de ser el patrón y no hay nada que me deje más tranquilo que saber que has vivido esto, que sabes lo que es y que no hace falta que te venda humos, ¿no? Como así se dice. Sabes que es un paraje idílico, los barcos con los que contamos allí son una maravilla y realmente espero que lo vayáis a disfrutar muchísimo. Así es. Voy con buenos amigos, así que el disfrute está asegurado. Por cierto, hablando de esta oferta que tenéis en Sailing Indómito, que son las travesías por el Golfo Sarónico, ya habéis abierto el plazo para la reserva de barco en Grecia para el próximo verano. Si lo hacéis con tanta anticipación, será por algo, Javi. Sí, mira, pues esto lo hacemos más que otra cosa pensando en los clientes, por la razón de que con los barcos que trabajamos allí es una empresa que no es que lleve muchísimos años en Grecia trabajando, pero desde que ha empezado ha cuidado tanto
detalle a los barcos, el servicio a los clientes y demás, que esto obviamente se ve a la legua, toda la gente que va repite. Hoy todavía me han reportado informes de que hay gente que lleva ya desde el año 1 que ha empezado, lleva 7 años trabajando y desde el año 1 siguen todos los años repitiendo. Y eso quiere decir que algo hacen bien. En este caso, contamos con una serie de barcos limitados, que debe de andar sobre 10 o 12 barcos, y el año pasado, pues a la altura de marzo o así, llenamos todas las semanas, desde principios de mayo hasta mediados de noviembre, de alquiler de todos y cada uno de los barcos. Uh-huh. Entonces, este año he decidido abrir las reservas ya para que cada uno de nuestros clientes que nos llame tenga la posibilidad de escoger el barco que quiera, la semana que mejor le venga, incluso ahora poder ofrecer diferentes opciones, diferentes barcos y decir, bueno, si sois más o menos, o si queréis un catamarán o un barco de monocasco más grande, más pequeño, de otro modelo, poder tener la opción de escoger. Entonces, por esa misma razón, hemos decidido que ahora, a finales de septiembre, principios de octubre, empezamos ya a organizar todas las reservas del año que viene y muchos de nuestros clientes se han subido al carro de ir ya preparando sus vacaciones para el año que viene con nosotros y pudiendo escoger las semanas que mejor les vienen y los barcos que más les gusten. Aparte de tener esto también una repercusión en el precio, porque al final también se hace un descuento. Claro que sí. Al cogerlo antes. Sí. Entonces, pues nada, por eso estamos ahora ya empezando a trabajar, recibiendo llamadas, emails todos los días. Y nada, y muy contentos, la verdad. Sí, que se vaya dando prisa quien esté interesado en hacer alguno de estos viajes por el Golfo Sarónico, porque efectivamente la calidad de servicio y lo magníficos que son los barcos, pues hacen que vuelen, así que hay que hacerlo con suficiente antelación. Por cierto, no es lo único que vas a hacer por Grecia. El conocido influencer náutico, digamos, en Instagram y YouTube, Tomás Ruiz, también está, digamos, colaborando contigo, ¿no? Para que organicéis algunas expediciones de formación, digamos, por aquellas aguas. Por supuesto, sí. Tengo una buena amistad con Tomás y hace tiempo que decidimos pues aunarnos, ¿no? en el esfuerzo de poder enseñar a la gente pues la belleza de Grecia, aprender a navegar, mejorar habilidades tanto en el fondeo, en el atraque, en diferentes maniobras que a uno se le dan en el día a día. Mismamente hoy yo estoy en mi barco, he tenido que hacer una y bueno, pues se puede convertir en una pesadilla o se puede convertir en un mero acto de 10 minutos de maniobra bien coordinada entre los tripulantes y que luego solo sea disfrute. Entonces sí, vamos a ofrecer este año una serie de travesías, de expediciones que llamamos, en nuestros 54 pies o en algún catamarán, en función de las personas que seamos y cómo lo planteemos. Y en este caso, la diferencia que habría entre estas expediciones y los charters es que el charter sería el alquiler directamente del barco, con o sin patrón. Luego el servicio como el que tú has cogido, que es en el que te ayudamos a planear la ruta, a darte diferentes tipos de fondeos, diferentes tipos de opciones y asesorarte en vivo y en directo durante la semana en la que tú estás allí, pues con la meteorología que hay, dónde te aconsejaríamos ir o no ir, ya tengas mucha experiencia o poca, porque al final sí que es verdad que cuando no conocemos el sitio siempre conviene tener un poco el consejo de alguien que ya ha pasado por ahí, que sabe cómo es el sitio y donde te puede asesorar que sea mejor o peor parar o amarrar o fondear. Y en este caso las expediciones pues serían estas actividades que llevamos a cabo para una actividad grupal, aunque se vendan por plazas individuales, donde todo el mundo vive la experiencia de navegar en un barco, de compartir las responsabilidades, de que uno lleva el timón, otro se encarga del fondeo, otro coge el dinghy, mañana al día siguiente se invierten los papeles, otro cocina, otro friega, y están con nosotros, que somos las personas que últimamente nos estamos enfocando en formar cada vez a más gente que, pues bueno, pues que igual tiene su título, tiene su barco, pero no se atreven, o no lo tienen incluso, y es su primera experiencia, y se animan y a raíz de esto pues ya desarrollan más su carrera como navegantes o se deciden a sacar un título o comprar otro barco o incluso, como es tu caso ahora mismo, pues venir a Grecia, alquilar un barco con amigos y decir, venga, pues ahora ya lo sé y ahora lo hago yo. Pues sí, qué ganas tengo. Viajes de ensueño, travesías de fantasía por destinos con mucha historia, como es el caso de Grecia, y en concreto el Golfo Sarónico. Esa es la oferta que nos presenta Sailing Indómito. Con su gerente hemos hablado, con Javier Manso. Así que Javi, muchas gracias por esta información y ya te iré informando de cómo va el viaje.
Muchas gracias a ti, Jorge. Seguimos en contacto. Un abrazo y un saludo a todos los siguientes. Un abrazo, adiós, adiós. Venga, hasta luego. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. Si hay un fenómeno meteorológico al que siempre han temido los marinos y navegantes, ese es la niebla. Hoy en día, incluso a pesar de las herramientas tecnológicas de las que se disponen, una buena cerrazón de niebla sigue siendo una situación que pone en alerta a cualquier patrón o capitán al mando de un barco. A lo largo de la historia de la navegación han sido muchos los siniestros provocados por ella. ¿Cuándo es común? ¿Por qué se forma? Y si es posible preverla, son preguntas que nos hacemos y a las que buscamos respuesta en este espacio que dedicamos en A Son de Mar a la meteorología y que también gobierna con mano firme Javier Suárez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal estás? Oye, la niebla es un fenómeno que no nos gusta nada. ¿Cómo y por qué se produce? Sí, efectivamente es uno de los fenómenos más peligrosos y desagradables a la hora de salir, de estar en el mar, ¿no? Pues bueno, la niebla no es más que, como todo el mundo sabrá, es una nube que está a la altura del suelo, que está tocando el suelo. Entonces, como cualquier formación de una nube, pues es el resultado de la condensación del vapor de agua que existe en la atmósfera. Uh-huh. Cuando el aire alcanza la temperatura del punto rocío, pues se produce esa condensación alrededor de los núcleos de condensación, como cualquier otra nube. Esto se puede llevar a cabo, o sea, se puede producir por varios motivos físicos, que puede ser o bien por evaporación de agua que se condense, que luego formando la niebla, o bien por enfriamiento de la masa que contiene ese vapor de agua, o bien, en caso más extraño, que serían las nieblas de mezcla, que luego si eso hablamos un poco de ellas. Si el fenómeno que produce la niebla es la evaporación, pues ahí hay dos maneras o dos tipos de niebla de evaporación, que serían las nieves frontales, que son las que se forman delante de los frentes tanto fríos como cálidos, y las niebles de vapor, que son las que se forman. Las niebles de vapor son las típicas que se forman cuando vemos imágenes de los polos, de Terranova, de Groenlandia, por ahí. Uh-huh. Esas nieves, esas parece que el agua, aun estando muy fría, está humeando. Sí. Pues se producen porque la temperatura del aire alrededor de esa agua es mucho más fría que la temperatura del agua. Entonces es como si tuvieras una taza de té en una atmósfera normal. Uh-huh. Luego las nieblas que tenemos habitualmente en el mar, que son también las que se conocen como nieblas marinas generalmente, son nieblas de enfriamiento. Y ahí tendríamos las nieblas de advección, que son las advección en meteorología, en cualquier fenómeno físico, se produce, es lo que es como se denomina, pues eso, el movimiento de una masa de aire, por ejemplo. Y luego también tendríamos las nieblas de radiación, y luego ya menos importantes en cuanto al punto de vista náutico, pues en las nieblas de orográficas o las nieblas de inversión. Como te digo, otras nieblas de advección, las primeras de las que hablé, que son las que se dan más en las costas españolas, por ejemplo, en todas las costas del mundo, se producen porque una masa de aire cálida y húmeda transcurre o transita por encima de una superficie de agua más fría. Ese enfriamiento de esa masa de aire pues produce lo que decíamos al principio de la condensación y se produce la niebla. Uh-huh. Esas son las nieblas que afectan generalmente, son las que afectan generalmente. Cuando se suele hablar de nieblas marinas, son ese tipo de nieblas las que nos referimos generalmente. Ya. Uh-huh. Esto respecto a la tipología, digamos, de la niebla, ¿no? ¿Hay épocas del año más propicias para que la niebla haga acto de presencia? Bueno, pues si atendemos a los procesos físicos que las forman, pues cabe pensar que cuando tenemos superficies del mar frías y masas de aire húmedo o caliente y húmedo que pasa sobre ellas, pues sería un periodo del año en que se producirían esas nieblas. ¿Cuándo se dan esas condiciones? Por ejemplo, en España,
la costa española, en el norte, por ejemplo, en la costa atlántica, el Cantábrico y Galicia, se dan sobre todo a principios del verano, cuando la radiación solar no fue capaz todavía de calentar suficientemente la superficie del mar. Entonces llega una masa de aire tropical un poco más húmeda, el agua todavía está fría, entonces se producen esas nieblas de adhesión que suelen darse sobre todo, empiezan por Galicia y se van desplazando hacia el interior del Golfo de Vizcaya. También se da mucho en el Estrecho de Gibraltar. Ahí en cualquier época del año se producen ese tipo de nieblas. También lo mismo, tenemos aire húmedo cuando estamos soplando el levante, aire húmedo y cálido que viene del Mediterráneo, que sopla por encima de un mar frío, que sería el Atlántico, se producen esas nieblas persistentes en el Golfo de Cádiz. Y al revés, cuando se produce corrientes marinas del Océano Atlántico que entran en el Mediterráneo, pues ese mar más frío es capaz también de condensar agua en el otro lado del estrecho. Ya. Y hace producir nieblas locales pues, a la altura de Málaga o ese tipo de sitios. ¿Y cómo preverlas, Javier? Las aplicaciones que utilizamos habitualmente para ponernos al día de las condiciones meteorológicas están lo suficientemente afinadas como para anticiparnos cuándo puede haber niebla. Realmente hay pocas aplicaciones que te den directamente, no, aquí va a haber niebla. Yeah. Lo que te suelen dar las aplicaciones es, pues eso, que hay nubosidad baja sobre todo. Porque además luego hay que tener en cuenta que las nieblas, sobre todo las nieblas de presión, que son muy persistentes y que son también de un tamaño, o sea, de un espesor de la capa muy alta, pues eso no. Desde el punto de vista de satélite, por ejemplo, si tenemos imágenes de satélite, apenas sería muy complicado distinguir de unas nubes bajas, una niebla pegada al suelo. Entonces, bueno, aparte de alguna zona que sí que hay avisos de niebla, sobre todo desde el punto de vista para el tráfico marítimo o el tráfico incluso rodado por carretera, sí, que en alguna zona en particular que se dan avisos, lo normal es eso, que nos fijemos en la nubosidad y sobre todo en nubosidad baja. Luego ya gente que tenga más experiencia en texto de meteorología o que tenga me guste más mirar los datos, pues bueno, pues es muy fácil. ya. Una manera de saber si se va a dar esa niebla, pues es comprobar la temperatura, cuando estás navegando, comprobar la temperatura del agua y comprobar la temperatura de rocío del aire. Saberlo con un psicrómetro, saberlo de una aplicación. Si cuando se vaya acercando la temperatura del agua a la temperatura del punto de rocío, sabemos que en ese momento que coincidan, un poco menos todavía, ahí se puede empezar a producir ya nieblas. Ya. ¿Y cómo afrontarlas en la mar? Bueno, pues como siempre decimos en esta sección, imagino que también en todas las demás, con precaución. Siempre que tengamos alguna cosa que nos dificulte la navegación, pues siempre con mucha precaución. Hay que tener en cuenta que las nieblas, cuando estamos navegando, la niebla produce mucha distorsión tanto de la visibilidad como del sonido. Ya. Entonces no podemos fiarnos solo de nuestros sentidos en cuanto a lo que estamos escuchando o a lo que estamos viendo. Pues eso, seguir el reglamento de prevención de abordajes, de reducir la máquina, etcétera. No obstante, a día de hoy hay muchas, todo el mundo navega pues con algún tipo de aplicación de tanto de GPS como de ayuda de ICE. Lo fundamental sería también eso, complementarlo con un buen radar. Pero incluso esas aplicaciones, el radar también en condiciones de niebla muy espesa puede también dar falsos ecos o dar errores. Pues eso, siempre lo decimos, siempre que hay una situación peligrosa, una situación de este tipo, pues con mucha precaución y con mucho cuidado. Por cierto, antes de despedirte, sabemos que sigues con atención las evoluciones de la Figaro, la regata oceánica de navegantes en solitario, que esta edición además ha salido de Vigo el pasado domingo, día 21, y que se encuentran en este momento frente a Brest, en la Bretaña francesa. ¿Qué lectura meteorológica vas haciendo de esta regata, Javier? Pues como tú bien dices, a mí me gusta mucho seguir ese tipo de regatas, sobre todo las que ofrecen información de los tracks, que viene esto, el recorrido que siguen los barcos y puedes ir siguiendo a través y también compaginado a la vez te ponen también la meteorología que hay en cada instante. Sí. Y es muy interesante seguir eso, sobre todo desde el punto de vista de la táctica que siguen los navegantes y las decisiones que toman en función de la meteorología que hay. Concretamente esta regata de la Figaro, que bueno, son 3 etapas, ahora mismo, como tú bien dices, están en la tercera etapa, que es la que va de Vigo a Brest, pero cada etapa tuvo su
punto culminante, tuvo su parte interesante. Por ejemplo, la primera etapa que consistía en cruzaban el Canal de la Mancha en 4 ocasiones. Hubo zonas de mucho viento, hubo zonas de muy poco viento, y ahí lo que predominó fue también lo que determinó esa etapa fue, curiosamente, un tema de mareas. Había muy poco viento llegando a la costa de Francia, los coeficientes de marea eran elevadísimos, y entonces dio el caso que barcos, incluso al montar una boya, se iban hacia atrás, se arrastraban en dirección contraria. Entonces, pues, desde ese punto de vista bastante desafiante para los navegantes. Y en la segunda etapa, también una situación interesante. Generalmente esta regata de la Fígaro, por lo que estoy viendo, van dos barcos muy, muy agrupados y siguen más o menos todos las mismas rutas y toman más o menos en general las mismas decisiones. Pero en esta segunda etapa sí que hubo una decisión que había que tomar, que era una vaguada que había que determinar cuándo pasó la vaguada de un sitio a otro. Si recordamos cuando explicamos el tema de borrascas y todo este rollo, las vaguadas se producía un cambio de viento radical, pasaban vientos, por ejemplo, de suroeste a vientos del noroeste. Entonces, ¿cómo cruzar esa vaguada y cómo tomar directamente lo del cambio de viento? Es una decisión importante. Y aquí sí que en esta bajada sí se vio que aparte de la flota se tomó una decisión arriesgada. Y en este caso le salió mal, pero bueno, fue interesante ver la jugada. Uh-huh. Y eso, y ahora están pasando justo por el Finisterre francés de la Bretaña, y como ocurre en el Finisterre de aquí de España, pues se da eso, que vientos del noroeste, que justo al doblar la esquina, como digo yo, de Finisterre, se aceleran y cambian de rumbo completamente, y eso también supone un desafío para los participantes. Desde luego, un desafío en una de las regatas más emblemáticas, ¿no? y más importantes que tenemos en el calendario aquí en el norte, desde luego, en el Golfo de Vizcaya. Este año yo creo que muy bonita por eso, por el tema de que pasan el Canal de la Mancha, vienen por aquí, están navegando por aquí por el Golfo de Vizcaya, y muy interesante, desde el punto de vista táctico muy interesante. Sí, cada vez la complican más, y eso se debe, entre otras cosas, al alto nivel competitivo, ¿no? que tienen tanto los regatistas como el alto nivel, digamos, de diseño, ¿no? y de tecnología que tienen ya los barcos. Sí, solo hay que ver los barcos ahora estos de la Fígaro, son, la verdad, es impresionante. Sí, da gusto verlos. Da gusto verlos, por decirlo así. Bueno, pues nada, Javier, la meteorología, ya sabes, es esa ciencia, ¿no? a la que conviene acercarse y saber leer si queremos reducir riesgos en la navegación. Por eso dedicamos unos minutos en A Son de Mar a aclarar conceptos y saber algo más sobre los diversos fenómenos naturales que pueden afectar al buen desarrollo de una travesía o una sencilla tarde de navegación, por ejemplo. Y lo hacemos contigo, con Javier Suárez, que es técnico en meteorología. Así que nada, Javier, muchas gracias por tu compañía una vez más, y hasta el próximo capítulo en el que hablemos de meteorología. Te esperamos. Muy bien, Jorge, un placer como siempre. Venga, hasta la próxima. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Fieles a nuestra cita con la literatura náutica, bajamos a la camareta de la Aruna para ponernos al día de las novedades editoriales del sector con quien más sabe de esto. No en vano, desde Librería Robinson pasa los días pendiente de que sus estantes se nutran de los últimos títulos publicados. Juan Melgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, encantado de estar aquí como siempre. Tuvalu, ese es el título del libro que nos traes hoy, una historia de aventuras que no sale de la imaginación, sino de la pura realidad, ¿no? De las experiencias que vive el autor junto a su esposa a bordo de su barco. Exacto, sí, el autor, Hans Geilinger, que es un arquitecto suizo que, bueno, enamorado de España y que se instaló aquí hace mucho tiempo en Barcelona y se casó aquí, y ya sabemos que cuando uno se casa con una española pues tiene poca escapatoria. Es lo que pasa. Pero bueno, en este caso escapan de Barcelona, pero con su barco, con el Tuvalu, y se van a recorrer dan la vuelta al mundo durante un montón de años, la verdad, y hacen lo que sea. Desde luego, si alguien ha visto mundo, son ellos, con el viaje que hacen. Un libro cuyas páginas están calientes todavía, de reciente publicación, que vosotros habéis presentado el pasado martes, esta semana.
Efectivamente, sí, es un libro que ha salido este mismo mes de septiembre, hace nada, nos ha llegado hace poquísimo y que hemos presentado aquí en la librería y bueno, pues como todos estos, es siempre fantástico, ¿no? Oírlo de primera mano a los protagonistas que cuentan su viaje, que enseñan las fotos y que puedes hablar directamente pues eso, con los autores y siempre es, la verdad es que siempre le transmite mucho, ¿no? Porque la gente que ha hecho este tipo de viajes además siempre tiene pues mucha energía, muchas ganas de vivir y siempre yo creo que son experiencias también de crecimiento personal que luego eso lo transmiten y dan ganas de coger y decir, yo también quiero hacer esto. Sin duda. Hans Hellinger es el autor, decide soltar un día amarras y navegar alrededor del mundo, ¿no? Desde luego no es el único que lo hace ni el primero que recoge sus vivencias en un libro, pero no sé qué tienen este tipo de publicaciones, Juan, que resultan tan atractivas para el lector. Quizás sea el sello personal, ¿no?, que imprime cada uno de los navegantes y autores al libro. Pues sí, cada uno tiene su sello personal y Hans lo que le da es mucho humor también. Él se lo toma todo con humor y tiene una manera pues particular de ver la vida y el mundo, ¿no? Pero siempre alegre y siempre optimista y incluso cuando pues a lo largo de tantas navegaciones y todo eso pues hay momentos de dificultad pero bueno, siempre resulta, ¿no? Esperanzador ver cómo siempre afronta eso, ¿no? Y la alegría con la que transmite y cómo disfruta de todas las navegaciones. Además que su navegación es no van a sitios también como si dijéramos un poco fuera de la norma, ¿no? Porque a veces pues estamos acostumbrados a ir a los típicos sitios, pues el crucero atlántico típico, pero no, ellos la verdad es que por ejemplo ahí en Centroamérica y en el Caribe pues van a sitios donde no suele ir el navegante deportivo, o sea, a muchas zonas. Tampoco lo quiero desvelar mucho pero vamos, que resulta eso también es algo que diferencia un poco este libro, ¿no? Que los sitios que visitan también son muchas veces distintos de lo habitual en estas navegaciones. De hecho, Tuvalu, el título del libro, es un lugar que han conocido, ¿no? Un archipiélago, me parece, en el océano. Al principio el libro cuentan cómo nombran el barco, cómo es eso, pues buscando así, un poco así, de una manera original, pues le ponen el nombre de Tuvalu y con el barco van hasta Tuvalu, que está en el otro lado del mundo completamente. Sí. Un libro escrito a bordo de un Dufour 40, que, ¿cómo está escrito, Juan? ¿Forma parte, digamos, de nuestra colección de libros de narrativa náutica? ¿Tiene algo de cuaderno de bitácora? Tiene, sí, como todos, es un poco, crónica, salta a veces un poco en el tiempo. Pero sí, es un libro del estilo de estos que nos gustan, ¿no? De estas crónicas de viaje. Y es otra apuesta más, además de Elba Editorial, que Elba también publicó otro libro parecido, que es el de Irse, de David Ruiz, que yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que ha sido la verdad es que un éxito editorial. Y entonces han decidido seguir apostando por este tipo de libros, lo cual es siempre una excelente noticia para todos los que nos gusta esto. Y sí, es una crónica, aunque a veces va saltando y tiene su manera peculiar, ¿no? Todos al final, todos los autores tienen un poco una manera suya de contarlo, ¿no? No hay, aunque siguen un poco el hilo cronológico del viaje, porque si no, pues hay gente que no lo hace y a veces resulta hasta confuso. Pero no, en este caso, está bien estructurado y bien contado, sí. Vamos, que para quien quiera o sueñe con dar la vuelta al mundo algún día, es un libro con bastante información, ¿no? Información valiosa para quien quiera hacer este tipo de viajes. Sí, desde luego. Es un libro que si alguien se lo está planteando, desde luego lo recomiendo que lo lea, porque bueno, estos libros además nos sirven muchas veces, no son derroteros, pero bueno, la experiencia de un navegante previo que ha ido a la isla de no sé dónde o a la costa de tal, pues dice, oye, pues aquí la gente es muy simpática, es encantadora y no sé qué, o aquí pues tal, o en este es otro sitio, pues la verdad es que no. Entonces eso, bueno, yo desde luego si algún día me lo planteo,
anotaré todos estos consejos y recomendaciones de los navegantes que me hayan precedido y lo tendré muy en cuenta, porque eso es información muy valiosa. Tú ya sabes que con lo que cuidas el silvestre te puede aguantar una vuelta al mundo, 2 y hasta 3. Así que de hecho, anímate. En el libro, por ejemplo, aparece un navegante que ha navegado desde Alaska a la Polinesia en un barco de, pues no llega a 30 pies, 20 y pico pies, Qué lo bueno. cual me ha hecho a mí pensar, caray, podría yo hacer eso con el mío, en solitario, de ir de Alaska a la Polinesia. Sí, sí. No sé si estoy preparado para tanto. Bueno, son ese tipo de ejemplos, ¿no?, los que impulsan a uno, por lo menos a soñar, ¿verdad? Pero las ganas entran, desde luego. Sí, claro que sí. Bueno, Tuvalu es el título que hoy protagoniza nuestra sección de libros en Librería Robinson, el rincón que hay en Madrid de la librería náutica. Queremos saber, Juan, ¿cómo nos podemos poner en contacto para hacernos con algunos de vuestros títulos? Pues lo mejor que se puede hacer es venir a nuestra librería, a la calle Santo Tomé de Madrid, donde aunque nos vayamos a mudar en los próximos meses, vamos a seguir atendiendo ahora sin problema, y el que no pueda venir a ver los libros así directamente siempre tiene nuestra página web, que es hasta las 24 horas, y está ahí todo nuestro fondo, y puede consultar lo que quiera el lector, y luego el que tenga dudas o quiere que le ayudemos o cualquier recomendación nos puede escribir, nos puede llamar, y estaremos encantados de atender. Bueno, pues tras esta información práctica, lo que hacemos, como siempre, es emplazarte al próximo episodio. Así que hasta entonces, Juan. Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un placer, como siempre. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Sabemos que cuando los vientos que soplan nos llevan más allá del tiempo y el espacio, lo más probable es que vayamos rumbo a las Españas de ultramar y sus exploradores, y que allí nos esperará Josu Jiménez para rescatar del olvido a alguno de los personajes que han contribuido al desarrollo de la humanidad en su conjunto. Hoy le toca el turno a don Álvaro de Saavedra Cerón. ¿Quién era este hombre, Josu? Cuenta. Pues muy buenas a todos. Sí, es un personaje quizá muy poco conocido y tal, y bueno, os cuento, os sitúo un poco en principio, ¿no? Antes de hablar de él, todo el mundo conoció La Vuelta al Mundo, de Juan Sebastián Elcano y Magallanes. Entonces, bueno, pues pasado el tiempo, poco tiempo, pues después de Magallanes, Elcano llegó en el principios de 1521-22, ahí estaba en España. Bueno, pues se genera pues la gran expedición de Loaísa, junto con Elcano, vamos a decir que de segundo, y bueno, pues con sus barcos, que si no recuerdo mal eran 5, con esa flota querían llegar haciendo el mismo recorrido pues al Maluco, porque en este momento estaba en pugna con los portugueses, y ahí el juego de reparto del mundo, las longitudes, etcétera. Y bueno, pues esta expedición que salió de España, pues fue una expedición bastante impresionante. Habría que leerlo. En ella iba, por supuesto, como he dicho, Elcano, Loaísa, pero también iba Urdaneta de joven. Urdaneta todavía no era quien era, aunque ahí, bueno, demostró todo lo que era. Entonces, bueno, para situarnos, esta expedición tuvo unas desgracias. Bueno, murió Elcano, murió Loaísa, desaparecieron prácticamente, solamente llegó un barco por temporales, etcétera. Bueno, hay un libro sobre el navío San Lesmes, que bueno, no se sabe, se cree que anduvo por ahí cuando se perdió por aquellas zonas, pero bueno, volviendo a la expedición, el barco que llegó con nuestro Urdaneta, pues llegó al Maluco, llegó a Tidore, a toda esa zona, y allí pues se produjo pues eso, una serie de enfrentamientos, algo muy interesante que yo recomiendo que se lea, porque esa epopeya de varios años en combate por esa lucha, por el dominio del oro de aquella época, que era el clavo, en este caso las dos potencias, que eran Portugal y España, pues instó a batallas entre galeras en el Pacífico, construidas allí, contra los portugueses, y la verdad es que, en cierta forma,
los españoles tuvieron con su menor número de soldados y de combatientes bastante más éxito que los propios portugueses. Aún así lo pasaron muy mal y aquí es donde entra el personaje de hoy, porque desde la Nueva España, Hernán Cortés recibió en 1526 una orden desde el propio emperador Carlos V, en el que le insta a utilizar las naves que construía él en el Pacífico para una expedición y recabar las noticias de Loaysa, Sebastián Caboto, en los mares del sur, y así aportar ayuda y soporte tanto de provisiones como de armas. Conocer paraderos y de dónde se encontraban, trazar mapas, es decir, era una misión mixta de rescate y exploración que era en aquella época, pero estamos hablando del Pacífico. Y bueno, pues en este Hernán Cortés nombró a su primo Álvaro de Saavedra y Cerón, que es el personaje que podemos decir que se cree que nació en Jaén. Y bueno, pues en esta expedición digamos que también terminó con su vida. Partieron 3 navíos con 100 hombres cargados de pertrechos, y después de una devastadora tormenta 2 de las naves se perdieron, con lo que quedó la Florida, en la que iba nuestro Álvaro Saavedra. Llegaron a Mindanao, en las Filipinas, y allí encontraron un desertor de la flota de Loaysa. Él les aportó pues valiosas informaciones para esa navegación entre islas y datos geográficos. Al final encontraron al objetivo principal, que era pues en las islas de Sarragán y Gilolo, que podéis buscar en Google. Encontraron a los españoles. Y en Tidore donde está el Maluco, hay 2 islas allí, podéis ver la de Tidore y la que está enfrente, se toparon con más compatriotas. Esto, bueno, les ayudó, pensaban que podrían volver con aquel navío o por lo menos seguir combatiendo. Entonces, bueno, los combates perduraron, salió ese navío reparado, pertrechado y con agua el viaje de vuelta para pedir más auxilio, y por supuesto iba cargado de clavo. Pero la meteorología es cruel y el Pacífico, hasta que nuestro Urdaneta, pero 3 décadas después aproximadamente, no consiguiera establecer esa ruta tan impresionante del tornaviaje, pues les hizo volver, les hizo regresar, encontrar las islas del Almirantazgo, pasar por las Islas Carolinas, las Marianas, descubrir Nueva Guinea. Estamos hablando de 1527. Pues en 1529 lo intentaron de nuevo, así que haceros una idea que ya llevarían 2 años combatiendo contra los portugueses en el otro confín del mundo, por tener, como ahora se combate por el petróleo o por lo que fuera, ¿no? Lo intentaron en 1529, no tuvieron éxito. Allí murió cerca de Hawái, estamos hablando de Hawái, en la mitad del Pacífico, don Álvaro de Saavedra y Cerrón. La tripulación de ahí decidió llegar a Nueva España como ordenaba la misión. Ni los vientos, ni las mareas, ni la corriente, ni el propio barco, que estaba hecho un adefesio, estaban por la labor, y digamos que allí quedaron y allí desaparecieron pues estos hombres y este nuestro personaje de hoy, el don Álvaro, ¿no? Podemos decir que todo esto al final, aquí quedó. Quisieron retornar a las Molucas, lograron permanecer en el Índico, y ahí se acabó todo. Podemos decir que al final el Imperio Español y el portugués llegaron a un acuerdo, los combates terminaron, llegaron las noticias, y yo creo que aproximadamente casi una década, yo no sabría decir ahora mismo, no lo tengo aquí delante, pero pasados muchos años, Urdaneta incluso volvió en un barco portugués a Portugal, consiguió traer toda su documentación, pero se la destrozaron allí, y bueno, con su gran memoria y su capacidad volvió a escribirla y se la entregó al rey, en este caso al emperador. Y bueno, esta es un poco la historia de una labor de rescate que llegó allí, logró dar fuerza y salvar la situación de aquellos hombres que resistieron aún más años. Y bueno, pues don Álvaro, en el retorno para seguir a pedir más ayuda, pues falleció.
Esto es un poco la historia de este hombre que podéis buscar pues, en la expedición cortesiana a las Molucas, 1527. Es un libro muy antiguo, Sociedad de Estudios Cortesianos de México, 1950, por ejemplo. Y bueno, pues, pero con ver un poco cualquiera que quiera leer la expedición de Loaiza, la expedición del Cano y Urdaneta en la lucha por el Maluco, pues se va a ver un poco lo impresionante de esa historia, que podría ser una película en cualquier otro, pues no sé, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier sitio de esos. Aquí, bueno, pues no lo sabemos. Un poco es eso. Pues seguro que sí. Primo de Hernán Cortés, uno de los primeros exploradores españoles en el Pacífico. Los minutos de las Españas de ultramar y sus exploradores los hemos reservado hoy a la figura de don Álvaro de Saavedra Cerón. Como siempre decimos, Josu, pues nos quedan muchísimos más. Así que en un próximo capítulo te esperamos para seguir repasando la historia de España a través de sus protagonistas. ¿De acuerdo? Exactamente, ahí estamos. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo a todos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. El sentido común dicta que cualquier actividad en la naturaleza requiere de unas mínimas medidas de seguridad. Bien en la montaña o en la mar, disponer del material adecuado en caso de una emergencia pues es una obligación. Así lo recogen los reglamentos y decretos, convirtiendo la posición y revisiones del material de seguridad a bordo, en el caso de la navegación, en un requisito imprescindible. De cuál es el material que debemos tener, cómo emplearlo y cuál es su mantenimiento hablamos los próximos minutos. Lo hacemos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Equipos y material de seguridad, elementos imprescindibles y obligatorios a bordo, como decimos. Dependiendo de la zona de navegación para la que estemos despachados y autorizados, debemos llevar un equipo diferente, ¿no?, en función a la zona en la que naveguemos. Sí, por supuesto. La Administración española recoge pues unas zonas de navegación, que son 7 zonas de navegación. Hemos hablado alguna vez ya de ellas, y hay un Real Decreto que regula un poco el equipamiento de seguridad, que el equipo de seguridad que tenemos que llevar a bordo en función de la zona de navegación en la que vayamos a navegar. Lógicamente, no es lo mismo el equipo de seguridad para salir aquí por la bahía de Gijón, sí, que si queremos cruzar el Atlántico. Es evidente que el equipo de seguridad tiene que ser distinto y las condiciones de seguridad del barco tienen que ser distintas. Este Real Decreto regula un poco todo lo que son ese equipo de seguridad, y también hay que decir que que los barcos van a tener que tener tienen unos certificados de navegabilidad, y las cuales tienen unas caducidades y unas periodicidades en los cuales hay que hacer inspecciones. Y cuando hablamos de caducidades y revisiones de los equipos de seguridad, pues muchas veces nos acordamos cuando tenemos que pasar la inspección, es cuando miramos cuando caducan las bengalas, el extintor y todas las cosas del barco. Deberíamos hacerlo periódicamente y deberíamos de tener una pequeña libreta anotado un poco todo lo que son las caducidades de todo, certificados, equipos, sería lo ideal, ¿no? Claro. Sería lo ideal, pero nos acordamos de las cosas cuando pasa algo o cuando tenemos una inspección. Somos así, ¿no? Sí, sí. Decir caducidades, pues los barcos menores de 6 metros de eslora no tienen caducidad, los certificados. No vayamos a ceñirnos a que hay que revisar los equipos de seguridad solo que cuando caduquen los certificados o cuando caduquen, ¿no? Hay que revisarlos siempre, claro, porque es nuestra propia seguridad, no es una cuestión de que tengamos que cumplir una prescripción, una norma o una certificación, ¿no? Los barcos entre 6 y 15 metros cada 5 años. Cada 5 años vamos a tener que pasar esa inspección. Y entre 15 y 24 metros, hay que pasar una inspección en seco cada 5 años y un intermedio en seco entre el segundo y tercer año, ¿no? Esas son las caducidades de lo que son los certificados, ¿no? ¿Y qué cosas caducan a bordo del barco y que tenemos que tenerlos en vigor? Todo lo que son las revisiones obligatorias, ¿no? Pues hablamos de toda la pirotecnia. Caduca, bengalas, cohetes, señales fumígenas flotantes. Normalmente, en la actualidad, las últimas equipos de seguridad que han pasado por mis manos, la caducidad suele ser cada 4 años. Hay que mirarlo. El fabricante va a poner las especificadas del lote cuando se fabricó y cuando caduca ese equipo, ¿no? Ese equipo pirotécnico. Y tenemos que mirar que esté al día la caducidad del equipo pirotécnico, porque si el fabricante a partir de esa caducidad
no se va a responsabilizar de que funcione ese equipo, ¿no? Y no es conveniente, bueno, no se puede mantener equipos pirotécnicos a bordo que estén caducados. Se consideraría como explosivos a bordo, el código MGR lo considera como mercancías peligrosas en código 1.4, en el punto 1.4, sí, como mercancías explosivos a bordo, y tiene una sanción en el caso de que nos pidan esos equipos pirotécnicos y esté caducado. Así que hay que mantener el equipo pirotécnico en vigencia, la caducidad es en vigor, ¿no? sí. Más cosas que caduca, pues caduca el extintor. Los extintores, nos acordamos del extintor, no nos acordamos del extintor. Está ahí y no miramos mucho para él. Ya. Pero bueno, todos los años tenemos que hacer una inspección del extintor, y cada 5 años hay que hacer una prueba de presión, un retimbrado de lo que es el extintor, ¿no? Más cosas, bueno, chalecos, hay que mirar que las homologaciones de todo el equipo de seguridad estén en vigor. Los fabricantes, a veces hay homologaciones que no mantienen porque sacan otro equipamiento nuevo, otro modelo nuevo, y a veces la homologación anterior no la mantienen. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que todo el equipo que tengamos a bordo tiene que estar homologado. Homologaciones para embarcaciones de recreo tenemos 2, homologación SOLAS o marcado CE para lo que sería barcos de recreo, ¿no? Entonces tenemos que tener todo ese equipamiento que tenga esa homologación en vigor, ¿no? Uh-huh. Más cosas que pueden caducar. Voy a dejarlo para el final. Balsas. Sí. Voy a dejar otro para el final, que es un gran olvidado también dentro del equipamiento a bordo, ¿no? Muy bien. Las balsas hay que revisarlas. Ha cambiado la normativa en ese Real Decreto que comentábamos antes, el que cambió en el 2021. Antes teníamos que revisar las balsas todos los años, una revisión todos los años. Ahora en la actualidad, para barcos de recreo, nos indica la norma que debemos de revisar la balsa las indicaciones del fabricante, lo que nos diga el fabricante. El fabricante dice 2 años, 2 años, 3 años, 3 años, lo que diga el fabricante. Con la excepción de los barcos de lista sexta, que esos barcos como máximo la caducidad de la revisión de la balsa será de 2 años. Eso hay que tenerlo presente. Radiobaliza. La radiobaliza, si vamos a barcos de zona 3, zona 2, zona 1, tenemos que tener la revisión de las radiobalizas. Cada 2 años hay que cambiar la zafa y cada 4 hay que cambiar la batería. Son otro equipamiento que necesita revisión, ¿no? Sí. Y dejaba para el final un gran olvidado normalmente en todos los barcos, que es el botiquín. Uh-huh. El botiquín es un elemento, es un equipo de seguridad, podemos decir también, sí. Que para los barcos de zona 1, 2, 3 y 4, ese Real Decreto, el 339 de 2021, nos dice que tenemos que tener el botiquín tipo de balsa de salvamento. Ese botiquín es un botiquín bastante básico, pero que hay que revisarlo todos los años. Y hay que revisarlo, quien tiene competencias para revisarlo es el Instituto Social de la Marina. Es quien nos tiene que hacer la revisión de ese botiquín, ¿no? Y tendríamos obligación de llevar una guía sanitaria a bordo en el caso de que tengamos obligación de llevar botiquín. Y los botiquines sí es cierto que suelen ser unos grandes olvidados a bordo de los barcos, ¿no? Cierto. Dímelo a mí, que hace años haciendo un charter por la Costa Brava, bueno, pues por razones hubo un corte a bordo y lo pudimos solucionar limpiando la herida con betadine, ¿no? Pero nos dimos cuenta días después que el betadine llevaba caducado 5 años. Pues sí, pues suele ser un clásico. Suele ser un clásico. Y hay que tener en cuenta con todo el tema de caducidades y revisiones del equipo de seguridad, que bueno, hay barcos de bandera extranjera, hay barcos de bandera polaca. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Qué te puedo contar a ti, no? Sí. Que la normativa establece y dice que todos esos barcos que estén navegando en aguas de jurisdicción española, sea la bandera que sea el barco, tiene que cumplir las normas y el equipo de seguridad a bordo de los barcos. Siempre que el patrón, armador o patrón, o que tenga uso y disfrute de ese barco, tenga residencia en España. Así que todos los barcos de bandera extranjera que estén navegando en aguas de jurisdicción española tienen obligación de cumplir esta norma, con lo cual tiene que tener este equipo de seguridad establecido en la función de la zona de navegación en la que estén navegando. Con lo cual, bueno, pues no porque tengo bandera polaca, por ejemplo, o belga, yo no tengo que tener equipo de seguridad a bordo, no tengo que tenerlo revisado, ni tengo que tener nada. Sí, tenemos que tener obligación de tener todo el equipo de seguridad
en perfecto estado de funcionamiento y con las caducidades en vigor, por supuesto. Sí, así es. Oye, Roberto, el uso y manejo del equipo y material de seguridad también requiere de un cierto conocimiento, ¿no? Afortunadamente no estamos en la tesitura de emplearlos a menudo, pero esto también hace que vayamos, digamos, aparcando ciertas habilidades, ¿no?, en el manejo de estos elementos. ¿Hay manera de mantener actualizados los conocimientos respecto a esto? Sí, deberíamos de saber, bueno, hay 3 reglas de oro hablando de equipo de seguridad a bordo. O bueno, yo siempre comento 3 reglas hablando de equipo de seguridad. Sí. La primera es, el equipo de seguridad tiene que estar a bordo. Uh-huh. Norma básica y que todo el mundo puede perfectamente entender que la rocha de la vida es en el trastero de casa, no pinta nada si tenemos que hacer abandono de buque, ¿no? Sí. O los chalecos, por poner un ejemplo, y sé que en barcos pequeños, pues a veces el equipo de seguridad puede ser un incordio porque ocupa mucho espacio y no tenemos mucho espacio a bordo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que estar a bordo, eso es una regla de oro, una regla básica. Segunda regla de oro, el equipo de seguridad tengo que saber dónde está a bordo. Porque tengo el equipo pirotécnico, tengo las bengalas, tengo los chalecos guardados en un tambucho, tengo el aro no sé dónde está, lo tengo guardado, tengo que saber dónde está a bordo para ir rápidamente a buscar ese equipo de seguridad en el caso de que tener necesidad de utilizarlo. Y 3, la tercera regla de oro, tengo que saber utilizar el equipo de seguridad. Es decir, porque si yo tengo un equipo de UHF, una emisora a bordo, y no la sé utilizar, tengo una bengala, tengo un cohete, y no sé lanzar la bengala, no sé lanzar el cohete, no me sirve para nada. Hay que entrenarse, hay que instruirse en ese equipo de seguridad. Normalmente eso te lo vemos cuando en la actualidad, en todas las titulaciones náuticas, tiene la obligación de superar una parte teórica y una parte práctica. En las prácticas de seguridad y navegación, pues se ve todo ese manejo de todos esos equipos. Para eso están las prácticas. Reciclajes. Bueno, deberíamos tener la precaución de, bueno, cada cierto tiempo, pues bueno, coger una bengala, ver cómo se acciona la bengala que tenemos a bordo, coger un poco el extintor, ver cuál es el accionamiento del extintor, el precinto, el seguro, cómo tendríamos que hacer ese extintor. Es decir, preocuparme un poco por el equipo de seguridad en cuanto a lo que son las instrucciones de uso, que si ya tengo unos conocimientos teóricos con respecto a ese equipo de seguridad, pues en principio no tendría que ser, no son muy complejos, no son cosas complejas. Pero bueno, debería preocuparme un poco de tener un poco de molestarme y preocuparme de cómo se utilizarían todos esos equipos de seguridad. Puedes hacer cursos, hay cursos, pero son cursos de certificaciones profesionales para el manejo de todo equipo de seguridad, abandono de buque, es una certificación, un curso de especialidad de formación básica en seguridad. Pero bueno, para un barco de recreo tampoco es necesario, depende de la navegación. Y si voy a hacer navegación de altura y vamos a plantearme, no sé, hacer una travesía de cruzar el Golfo de Vizcaya, cruzar el Atlántico, sí, pues yo me molestaría en hacer un curso de formación básica en seguridad. Uh-huh. Manejo de balsas, abandono de buque, manejo de equipos pirotécnicos, contra incendios a bordo, todo eso, pues hay cursos especializados en el sector marítimo profesional para esos temas que también lo puedo aplicar para la náutica de recreo, ¿no? Sí, sí. Hablando de cursos y formación, bueno, acaba de abrirse el plazo, ¿no?, para la obtención de titulaciones en la escuela Marina de Gijón. Sí, ahora estamos empezando ya, bueno, en preparación todas las presentaciones de todos los cursos, porque ahora en octubre empezarían los cursos para todas las titulaciones, de PER hasta patrón de yate y capitán de yate, para la convocatoria de enero, el examen de enero que va a haber que hay aquí en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo a todo el mundo Marina de Gijón, Escuela de Navegación, para que, bueno, confíen en nosotros para la obtención de sus titulaciones náuticas, ¿no? Pues claro que sí, doy fe de ello. Nos han quedado pocas cosas por tratar, Roberto. Hablar, por ejemplo, de arneses de seguridad, trajes de supervivencia, de balsas y botiquín a bordo, hemos comentado algo, pero si te parece, en un próximo capítulo entramos más en el detalle. Así que te vemos te escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio, ¿de acuerdo? Nos emplazamos para el próximo episodio, sin problema. Un abrazo. Gracias, Roberto. Un abrazo, adiós. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Volvemos no dentro de 15 días, sino la semana del 20 de octubre, porque antes nos vamos al Golfo Sarónico a disfrutar y volver a recorrer sus islas. Tuve la suerte de poder hacerlo con Sailing Indómito el año pasado y tanto me gustó que repito la experiencia. Esta vez a bordo de un Sun Odyssey 44-9 y rodeado de amigos. Así que esperemos que todo acompañe para que la experiencia pues vuelva a ser igual de gratificante que la primera, que la del año pasado. Que no es otra que la de navegar en un entorno cargado de historia. Así que, hasta entonces.
Ya sabes que puedes compartir los contenidos en cualquier plataforma de audio, que nos puedes seguir en Instagram y Facebook y que si vendes productos o servicios náuticos, somos tu mejor plataforma para ponerte en contacto con tus clientes. Sed buenos y navegar lo que podáis. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. ABC Wednesday, Shifting Gears is back. He has arisen. Tim Allen and Kat Dennings return in television's #1 new comedy. What? With a star-studded premiere including Jenna Elfman, Nancy Travis, and... Hey, buddy! A big home improvement reunion. Welcome. Oh, boy. That guy's a tool. Shifting Gears, season premiere Wednesday, 8/7 Central on ABC, and stream on Hulu.